En Caracas nos acompaña Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muy buena tarde, diputado. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Saludos a todos los que nos ven. Igualmente saludos a usted y a quienes le acompañan en la Asamblea Nacional. Diputado, comencemos, hagamos referencia a lo que Maduro está señalando. ¿Títere de quién? Yo ejerzo el mandato del voto popular que fui electo por Vargas, por el Estado Vargas en Venezuela. Yo me debo entonces al pueblo de Vargas, al pueblo de Venezuela, a mi conciencia, a Dios, para que entonces nuestras familias, nuestra gente pueda regresar a la frontera venezolana, podamos solventar la crisis humanitaria, podamos nosotros lograr, respeto profundamente la soberanía, y además lo hablamos así el sábado durante el discurso de instalación de la nueva Asamblea Nacional, cuando hay grupos irregulares cruzando nuestra frontera. Entonces, eso es un ataque sin ningún tipo de fundamento, porque no existe fundamento, sino simplemente nuestro objetivo, un Parlamento Nacional electo por 14 millones de venezolanos que me designaron a mí como presidente de la Asamblea Nacional. Y nosotros somos presidentes de la Asamblea Nacional, no de un grupo o de otro, sino de todos los venezolanos en este momento tan crítico del país. Y aparentemente por eso el ataque es por esa vía. Ahora, para mi definición de títere es alguien o un muñeco manejado desde una isla, por ejemplo. Ahora, diputado Guaidó, ¿qué podemos esperar de una Asamblea Nacional, digamos, en la que usted esté a la cabeza en un momento tan crucial y tan importante para Venezuela como este? Bueno, primero, primer elemento, reconocer errores del pasado. El gran mandato que nos dio el pueblo de Venezuela durante el 2015, cuando la gran mayoría votó por un cambio, es precisamente producir el cambio en Venezuela. Por algunos errores, por omisiones, no hemos logrado cubrir ese elemento. La gran deuda que tenemos hoy entonces con el pueblo de Venezuela es generar el cambio en este momento ahora. Generar expectativas es un elemento, pero generar esperanzas es lo que estamos... lo primero que queremos nosotros hacer. Claro que hay una oportunidad de un cambio político pronto en Venezuela. Ahora, ese manejo de cómo va a suceder los próximos días en Venezuela para lograr el cese de la usurpación a consumarse el próximo 10, para lograr un gobierno de transición, para lograr elecciones libres en Venezuela, esas tres fases, esos tres elementos, las condiciones necesarias, el reagrupar a todas las fuerzas de la unidad, el haber garantizado y mantenido el pacto parlamentario, fortalecido entonces la unidad y la unión de todos los factores. Hace minutos nos reuníamos con dirigentes estudiantiles, presidentes de Federación de Centros Universitarias, dirigentes juveniles de todo el país, con la Junta Directiva Nacional, para empezar entonces a articular con todos los factores que han asumido vanguardia en nuestro país por recuperar la democracia, restituir el Estado de Derecho hoy secuestrado o robado, para poder entonces en definitiva vivir mejor. ¿Qué pueden esperar de esta Asamblea Nacional entonces? Articular con todos los factores. Hoy ya de nuevo nos reunimos con los estudiantes, mañana vamos a seguir con todos los factores de la sociedad, la conferencia episcopal, vamos a reunirnos con todos los sectores para poder entonces generar las condiciones propicias para lograr el restablecimiento pleno de derechos. ¿Por qué hablamos mucho de esto? Y a veces los que nos escuchan en Venezuela, bueno, frase coloquial en nuestro país, ¿con qué se come eso? El Estado de Derecho no es un invento leguleyo o de ley, es un elemento fundamental que protege al ciudadano del hambre, de la persecución política, que lo protege de violación de derechos humanos, que establece las reglas de juego, que orienta en meritocracia a un país en prosperidad. Por otro lado, lo que tenemos hoy, Maduro, que no protege a nadie. Y si no, pregúntenle al magistrado Serpa. Y si no, pueden preguntarle a Miguel Rodríguez Torres o incluso a nuestra fiscal. Y digo nuestra porque es la fiscal que reconoce este Parlamento. Colaborar con este sistema no le garantiza nada a nadie. Lo que garantiza es el Estado de Derecho, restablecer la norma jurídica en Venezuela y, en definitiva, enrumbar el país hacia el cambio. Usted fue elegido por unanimidad. ¿Eso lleva implícito un mensaje a Nicolás Maduro? ¿Eso lleva implícito quizá un mensaje a los venezolanos a pesar de las diferencias, la
la oposición puede unificarse en torno a metas concretas? Bueno, yo creo que ese es el mensaje más importante de todo este proceso. Además, y por ahí empezamos nuestras palabras el sábado, recitando nuestro himno. Con patriotas fieles, la fuerza es la unión. Yo creo que ese es el elemento, y nos lo dice la gente en la calle en Venezuela, incluso en el mundo. Deben unirse. Nosotros entendemos ese mandato y creo que esa pequeña victoria que tuvimos el día sábado de coalicionar al Parlamento Nacional, de dar debate, por supuesto, porque para eso es el Parlamento Nacional, pero orientado precisamente en esas soluciones que está requiriendo el pueblo de Venezuela. No es un fin en sí mismo tampoco la unidad, no es un fin en sí mismo tampoco la unión, pero es un vehículo importante para lograr el cese de la usurpación, lograr un gobierno de transición y tener elecciones libres en Venezuela para solucionar la crisis política que ha redundado, por supuesto, en hambre, miseria, migración, entre otras cosas terribles que pasan hoy en Venezuela, pero, y yo lo decía también, no es que somos víctimas, somos sobrevivientes a un proceso muy duro que hemos atravesado y podemos ejercer mandato y mayoría. Pero para eso necesitamos el compás de los estudiantes, como nos reunimos hoy, de la sociedad civil, de cada uno de los sectores, que tenemos un rol en este elemento de la comunidad internacional, muy importante también, porque hoy en Venezuela nos enfrentamos a una dictadura. Ahora, dos cosas. La primera, la reunión con los estudiantes, para hablar de qué, diputado. Es decir, ¿se va a mover la calle de nuevo? ¿Se va a movilizar a la población con una voz de protesta en la calle? Bueno, la protesta y asociamos a los estudiantes, además movimiento del cual vengo, por cierto, el movimiento estudiantil hace ya unos años lo asociamos en Venezuela con protesta, con vanguardia de exigencia, porque ese fue nuestro origen, pero también con propuestas. Hoy incluso los estudiantes hacían propuestas de leyes, por ejemplo, para recuperar al país, para atender la emergencia. Pero claro que el tema de la movilización ciudadana, movilización cívica, reivindicativa, que sucede todos los días en Venezuela. Hoy hay 33 protestas diarias en Venezuela en promedio, por falta de gas, por falta de electricidad, porque no llegó el agua, porque no hay comida. Entonces, esa protesta es profundamente política también. Hay que canalizarla, hay que acompañarla, hay que reivindicarla. Y sin duda, los estudiantes son un elemento clave, no solamente contestatario, sino también propositivo para el país. La comunidad internacional, diputado, le ha manifestado un gran apoyo a su elección como presidente de la Asamblea Nacional. Hay, digamos que, posturas dentro de la comunidad internacional. Por ejemplo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, concuerda con el Tribunal Supremo en el exilio y considera que en Venezuela hay un vacío de poder. Así lo ha señalado hoy en su cuenta de Twitter y ha dicho en este tuit: adherimos a conceptos de TSJ legítimo, garante del Estado de Derecho. Ante vacío de poder, señalado también por el Grupo de Lima, deberán instrumentarse pasos para transferir funciones ejecutivas a la Asamblea, poder electo y legítimo como determina la Constitución. ¿Cómo instrumentar este paso de funciones a la Asamblea? Hay quien piensa que usted debe asumir la presidencia del país y decretar un vacío de poder, dado que Nicolás Maduro fue electo en un proceso que no es reconocido. ¿Cómo manejar la expectativa de tantos sectores? Bueno, primero, transformar la expectativa en esperanza. Transformadora, que genere acción, que genere acompañamiento, que articule sectores, que una y aglutine a todo el país. Creo que eso es lo primero y para eso hay que hablar diáfanamente. Entonces, creo que yo coincido, incluso pudieron coincidir con parte de lo que dice, por supuesto, el secretario, también parte de los magistrados en el exilio, sin duda. Ahora, la clave está ahí en esa frase, instrumentar los pasos necesarios para. Ahí está la clave de todo este asunto y por eso hemos hablado de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero ¿cómo instrumentarla? Es decir, ¿qué decirle a las personas que señalan que es usted el que tiene que asumir la presidencia por vacío de poder? Bueno, es parte de lo que dice el artículo 233 de nuestra Constitución. De hecho, lo que dice es que debería ser el vicepresidente, al interpretar
que también no fue electo y por supuesto tampoco designado, por jurisprudencia, ya ocurría más incluso en Venezuela y en otros países también, en el orden correspondería a la Asamblea Nacional y que debería convocar en 30 días una elección libre. Entonces fíjate que está ahí claramente estructurado. El tema son las condiciones para poder que cese la usurpación, lograr esa transición que según nuestra Constitución es vicepresidente o por jurisprudencia Asamblea Nacional y luego ir a una elección libre. Entonces ahí está para poder instrumentar en los próximos días con acciones concretas como la de mañana con el debate en la Asamblea Nacional de la transición y cómo lograr tanto las condiciones como el marco jurídico que dé peso, sustento y viabilidad a esto, sobre todo viabilidad política y social, que mañana también vamos a discutir de los fondos para la recuperación de activos producto de la corrupción, para recuperar dinero robado y saqueado a Venezuela y poder invertir en la reconstrucción del país una vez cese la usurpación. También vamos a debatir sobre la soberanía tan importante y todo este elemento que se ha derivado del territorio, del Esequibo, de algunos otros elementos. Entonces, mañana orientar y empezar a dar esos pasos para hacer hábil de nuevo la Constitución, porque estamos en una situación de secuestro precisamente de la Constitución, pero construyendo capacidades desde la Asamblea Nacional, desde los sectores sociales, con los estudiantes, con los sectores sociales, para todos poder hacer hábil ese mandato. ¿Cómo? Usted ha dicho una frase que, digamos, es el centro de todo esto, ¿no? ¿Cómo darle viabilidad para que esto sea posible? No nos podemos engañar. Es decir, hay un Estado secuestrado, con unas Fuerzas Armadas hasta este momento al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, no es tan fácil como decir, se decreta un vacío de poder, asumo la presidencia de la República y soy el comandante en jefe de la Fuerza Armada. A ver, eso quedaría simplemente en palabras. Eso no es viable, como usted señala. Sí, así es. Y bueno, por cierto, unas Fuerzas Armadas que sufren los mismos problemas de los venezolanos. Unas Fuerzas Armadas que soldados, cadetes, capitanes, mayores, llegan a su casa y no encuentran comida, y no encuentran medicina. Se fue el primo, como sufrimos la partida de tantos seres queridos por la frontera, por el aeropuerto, peor aún, asesinados por la inseguridad. Pero aquí el hecho es que todos estamos viviendo y la viabilidad se la vamos a dar cuando sigan, por ejemplo, desprendiendo del chavismo con el magistrado Serpa, como la fiscal, como muchos otros que hoy quisieran construir una opción viable al país. Entonces, cuando se le reste ese apoyo político, militar a Maduro, cuando se le sume a una transición política con todos los elementos que significan una transición de recuperar el Estado de Derecho, ahí será la clave cuando logremos entonces hacer hábil la Constitución, recuperar el Estado de Derecho y poder ejercer en definitiva el cambio en el país. Okay. Diputado Guaidó, ¿qué va a pasar el próximo 10 de enero? Bueno, el próximo 10 de enero hay una situación de facto en Venezuela. Maduro va a ir al TSJ, si todavía tiene TSJ para el 10, porque bueno, ya Serpa desertó, cosa que por cierto celebro. Lamento que no haya hecho un mea culpa de todo lo que está pasando, porque hoy, por acción o omisión, como sociedad, todos somos corresponsables y tenemos derechos y deberes. Yo espero ver a Serpa también asumiendo parte de esa responsabilidad que daría pie entonces a un proceso no solamente de perdón, de transición, por lo menos en ese pequeño marco, sino de restablecimiento del orden. Entonces, sí, cuenta con los magistrados de aquí al 10 Maduro, va a ir a el TSJ a que de manera de facto y violando la Constitución, violando absolutamente todo, lo traten de juramentar. Y por otro lado estará el pueblo de Venezuela, la comunidad internacional, con un descontento muy importante, reuniendo, aglutinando, hablando de futuro, hablando de un plan país que tenemos y que hemos generado para lograr las condiciones para que cese la usurpación, para que logremos, por supuesto,
ese gobierno de transición y una elección libre. Aquí hay un elemento importante que tú hablabas hace poco de los militares. Hay una peculiaridad en el mundo militar que conozco bien por tradición familiar, porque mis abuelos fueron militares. Para tener un general hace falta un coronel. Hay una cadena de mando, distinto en el mundo civil. Un joven de 35 años puede ser presidente del Parlamento Nacional por ser diputado electo. Ahí está la única condición. Hay muchas condiciones para ser general. Para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Venezuela debe derivar del voto popular. Y esa cadena de mando está rota si llegase a consumarse esa juramentación, entonces el 10. ¿Van a decir que yo estoy llamando a una cosa u otra? No. Estoy simplemente diciendo las implicaciones jurídicas que tiene que ver con intentar de facto usurpar el poder el 10 de enero. Bueno, yo creo que va a juramentarse ante el Tribunal Supremo. Entiendo, y de eso vamos a hablar precisamente con la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, que más adelante va a estar con nosotros en el programa. Los magistrados del TCJ en Venezuela están prácticamente confinados en este momento. No sea que alguien decida desertar, como lo ha hecho el magistrado Cristian Serpa precisamente. Así es, bueno, y hay rumores extraoficiales, no hemos podido confirmarlo, que ven 2 magistrados o magistrados presos, por cierto, retenidos, sí, porque también intentaban salir del país. Es cierto, eso es lo que ha circulado, aunque eran 2 magistradas, mujeres, y una de ellas desmintió ayer que esto fuera así. Pero sabemos perfectamente el bloqueo de la información oficial y es muy complicado corroborar este tipo de información. ¿Es un reto para usted, diputado, a tener sobre sus hombros tamaña responsabilidad cuando hay tanta expectativa de los venezolanos, del pueblo, de los factores políticos, de la comunidad internacional? Y usted lo ha dicho, son 35 años, 35 jóvenes años. ¿Es un peso muy grande sobre sus hombros? Es un compromiso muy grande, un compromiso que asumimos hace muchos años de lucha, muchos años de trabajo, de sacrificio también familiar y personal, pero muy enfocado en el futuro de nuestro país, muy enfocado en mi hija, en los hijos de mis amigos, de mis hermanos, de mi gente en La Guaira, en Venezuela, recuperar ese abrazo en familia que nos regalaban esos diciembre todos juntos en Venezuela. Aquí lo importante es que dimensionamos ese reto, asumimos el compromiso, también los riesgos que hoy implica en Venezuela ser oposición. Sabemos lo que pasó con Freddy Guevara, Leopoldo López, Julio Borges, Fernando Albán, mi hermano y diputado Juan Requesens. Hoy en Venezuela sabemos también cuáles son no solamente los riesgos, asumimos el compromiso, dimensionamos el reto y nuestro rol, en definitiva, como presidente del Parlamento Nacional hoy en Venezuela, ante la necesidad de la unión de los factores, de todos los factores, no solamente partidos políticos, no solamente Parlamento Nacional, sino todos los factores, es poder entonces aglutinar una propuesta viable de cambio para el país, no en 10, 15, 20, sino lo más pronto posible para que definitivamente podamos vivir en libertad, rescatar incluso nuestra segunda independencia, vivir en democracia y proteger al ciudadano que quiere vivir en paz a través de un Estado de Derecho, no de un invento, sino algo que le toca el estómago. Hoy lo tenemos más claro que nunca, que no le roben el dinero de las arcas de la nación, sino poder definitivamente vivir felices en nuestro país. Juan Guaidó es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado, gracias por atendernos. Buena tarde.